la igualdad de género, en la sección Columna Violeta. Hoy vamos a platicar vamos a conversar sobre la utilidad de la NOM 046 en contextos de no despenalización del aborto. Nos enlazamos con Bianca Acuña, doctora en Ciencias Sociales e investigadora social y por supuesto colaboradora de este espacio, colaboradora de esta sección Columna Violeta. Bianca, buenos días, un gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, también me da gusto estar otra vez en la Columna Violeta. Oye, a ver, cuéntanos un poquito sobre también, para que podamos entender más tu participación, la NOM 046 y ya para que también nos expliques la utilidad que tiene en el tema de la no despenalización del aborto. Bueno, antes de Sí. como de entrar de lleno en qué es la norma oficial mexicana 046, me gustaría enmarcar que justamente estuve leyendo una nota que menciona, en mi intervención pasada hablaba del caso de Noemí, esta niña de 11 años que llegó al hospital con bastantes semanas de embarazo y que al parecer todo indicaba que ella había sido víctima de violación. Justamente leía yo una nota que en el caso de Sonora, específicamente en Hermosillo, la Policía Preventiva Municipal atendió 126 casos entre enero y junio, frente a 8 que fueron el año pasado en el mismo periodo. Casos de violación o delitos de violación se registraron en esta ciudad y bueno, durante estos primeros 6 meses del año, 28 personas fueron detenidas por el delito de violación y marzo fue digamos que el mes con mayor incidencia con 30 casos, por lo que la violación pues ahora se cataloga o ingresó como en el top 5 de los delitos más recurrentes aquí en la ciudad de Hermosillo. Y bueno, se enlista junto con otros delitos como la posesión de drogas, la violencia familiar, portación de armas y bueno, ¿no? Esto, como en este marco quisiera hablar de la NOM 046, que es, pues es una norma rectora de salud. Recordemos que la causal por violación es esta causal para, digamos, acceder a un aborto. En el caso de Sonora, el Código Penal establece 3 causales únicamente. Uno es aborto imprudencial o culposo, que es cuando una mujer tiene un accidente y pierde a su bebé, ¿no? El otro es peligro de muerte, que es cuando una mujer pues corre riesgo su vida y por ese motivo necesita interrumpir el embarazo. Y el otro es por violación, que cuando una mujer está embarazada por producto de una violación. Esta causal es una causal que está, por decirse, como activa en todo el país, independientemente de los códigos penales. Y bueno, es una herramienta que en estos casos y en el contexto en el que la estamos enmarcando, pues es digamos, de utilidad para que la persona pues logre acceder a una interrupción, y no nada más a una interrupción, sino, para allá voy, la NOM 046 es una norma rectora de salud que está dirigida a todo el sistema de salud, y esto incluye a servicios a nivel federal, estatal o local, e incluso públicos y privados, y se establecen los parámetros de atención mínima que debe de recibir una persona que es víctima de violencia sexual, violencia familiar o de género en nuestro país. Esta norma nace en un caso que fue bastante emblemático en nuestro país, que fue en el año 2000. Hubo una niña llamada Paulina en la ciudad de Mexicali que fue víctima de violación, y aunque la ley le permitía el aborto legal, pues las autoridades obstaculizaron el acceso a la interrupción de este embarazo. El caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y bueno, al final Paulina tristemente no pudo acceder a la interrupción, de hecho tuvo a su bebé, y bueno, sembró como las bases esta situación, este caso, para que se establecieran parámetros
a través de esta norma, ¿no? Es la norma oficial mexicana 046 CAA2, que pues desde el 2016 permite acceder al aborto a víctimas de violación sin necesidad de denuncia o de alguna autorización judicial, y también sin la temporalidad, es decir, pues sí, el tiempo que haya pasado y otros requisitos. También pues establecen condiciones para la interrupción voluntaria del embarazo y atención integral de la persona que necesite acceder, ¿no? ¿Qué quiere decir atención integral? Pues que además de la interrupción del embarazo, como mencioné, con las características que acabo de decir, que pues también la persona que solicita esta norma, la aplicación de esta norma, pues también tiene derecho a recibir anticoncepción de emergencia, prevención de infecciones de transmisión sexual, atención psicológica, y bueno, en el caso de que exista un embarazo, pues la interrupción por violación sin límite de semanas. Y esto es importante porque fue como ocurrió en el caso de Noemí, la niña de Tamaulipas, de la que hablamos la ocasión anterior. Independientemente de las semanas de embarazo, ella pudo acceder a la interrupción de manera pues segura, ¿no? Pues esta norma es importante que todas las personas la conozcamos, porque sigue habiendo como resistencia en los servicios de salud. Es una norma que todavía puede que no se conozca, y bueno, en el contexto en el que nos encontramos, en el que prevalecen tabús alrededor de los derechos sexuales y reproductivos, pues se va del tema y no se cumple como se debe, por muchas veces también falta de capacitación y falta de insumos en los servicios de salud. Y bueno, en este contexto pues se señala que no hablar de los derechos sexuales y reproductivos trae consecuencias para todas las personas. En este caso, para que es un obstáculo para que personas que hayan sido víctimas de violación puedan acceder a estos derechos que mencioné hace un momento, ¿no? Oye, Bianca, decías ahorita que es bien importante que se conozcan pues los alcances de esta norma. Entiendo pues que se necesita socializar quizá más, pero también qué consecuencias podría tener, por otro lado, que una institución no la aplique o se niegue a aplicarla. Es lo más grave, porque en sí no hay una consecuencia directa hacia los servicios de salud, sino que aunque los hospitales públicos y privados estén obligados a garantizar su aplicación, en la práctica no hay como una restricción o algo que garantice que a las personas se les va a aplicar, ¿no?, esa norma dada su condición. Y por el contrario, como las personas no la conocemos, no la solicitamos y el hospital no la aplica, y entonces no tiene las condiciones para aplicarla, como por ejemplo un gran obstáculo que se ha identificado tanto, no nada más en Sonora, sino en general en el país, es la objeción de conciencia, que es esto que ya hemos hablado también en otras ocasiones, que es personal de salud que por sus creencias se puede negar en este caso, a interrumpir un embarazo, pero la norma también establece que el personal de salud, sobre todo las instituciones públicas, tienen la obligación de tener personal que no sea objetor de conciencia. Sin embargo, no está regulada en los hospitales, precisamente por el desconocimiento que hay, y entonces pues se hace como un limbo ahí para las víctimas de violación, y por eso es importante como socializarla, ¿no? Que la conozcamos, sobre todo también en este contexto en el que, por ejemplo, en Sonora no se ha despenalizado el aborto, y también muchas mujeres, muchas niñas, tristemente continúan embarazos no deseados, víctimas de violación, y a veces como en condiciones
fuertes, ¿no? Que no Claro. podemos a veces ni siquiera dimensionar, ¿no? Sí, Bianca, nos queda un minuto. No sé si quisieras cerrar con algo en particular, algún comentario, algo que quisieras que no se nos pasara, pues platicar a la audiencia sobre este tema. Pues nada más como, Ujú, a la aplicación de la norma 046 no es ujú, un favor que está haciendo el hospital, no es una concesión, no depende de la voluntad individual del médico del hospital, sino que es una atención que debe de garantizarse a una mujer que llega a un servicio de salud por un embarazo que es producto de violación, no tendría que enfrentarse a un segundo proceso de violencia dentro de estos espacios y al contrario tendría que sin ni siquiera demostrar lo que vivió tristemente, sino que tendría que ser garantizado. Creo que debería de haber más espacios en el que podamos hablar de esta norma, que más personas la conozcan y que sea una forma en que se garantice su aplicación de una manera adecuada, ¿no? ujú. Muy bien, Bianca, pues muchas gracias. Como siempre, un gusto tenerte por acá en esta sección de forma alternada. Te agradecemos y en 2 semanas más, si nos lo permites, estaremos en contacto de nuevo. Con mucho gusto, un saludote a Radio Sonora y a Excelente semana. Muchas gracias a Bianca Acuña, doctora en Ciencias Sociales, investigadora social, colaboradora de la sección Columna Violeta, todos los martes a través de Sonora Noticias AM. Nos vamos a una pausa. En breve regresamos a